En la anterior colaboración, decíamos que la economía estadounidense se convirtió en un centro de consumo y especulación, más que de producción. Pero como nos enseñan los clásicos de la economía política, la principal función del dinero es solamente permitir el flujo de la economía real. Cuando la economía real es rebasada por el dinero, o sea, por el crédito y el interés, generando una riqueza ficticia e ilusoria, entonces viene el ajuste con la realidad y con todos sus daños colaterales. Una economía en condición de riqueza ficticia se diagnostica sencillamente por la no correspondencia entre consumo y producción y, en consecuencia, endeudamiento. Así, los Estados Unidos, la economía con mayor riqueza del mundo, es también la más endeudada y deficitaria de este. De su Producto Interno Bruto, que asciende a los 27.4 billones de dólares, mantiene una deuda de 34.1 billones de dólares, es decir, el 124% de su producción, y se prevé por los organismos internacionales que este puede llegar a ser el 130% de su PIB en el 2028. Y esto a causa de que el país está consumiendo y gastando más de lo que produce, lo cual se refleja en su constante déficit comercial del orden del 4.16 respecto a su producción y de sus gastos que exceden sus ingresos, lo que se refleja en su déficit fiscal de 6.4% respecto al PIB. Esta condición estructural de la economía de Estados Unidos es lo que originó las últimas crisis y burbujas especulativas del capitalismo, desde las crisis de las empresas .com a finales de los 90 e inicios del milenio, pasando por la mayor crisis económica conocida desde 1929, la crisis de las hipotecas subprime en el 2008, hasta el desplome de la crisis pre- y post-pandemia. Por esta situación es que decimos que la economía estadounidense se encuentra en bancarrota. Pero ojo, con esto no queremos decir que la economía estadounidense va a caer, y mucho menos el capitalismo. Si bien ahora la potencia hegemónica es sostenida solamente por el control de la divisa mundial, el dólar, y por las más de 800 bases militares y las 173,000 tropas distribuidas por todo el globo, es importante resaltar que la reestructuración mundial de la economía es precisamente para detener su caída. Con el poderío económico y militar que tiene Estados Unidos, le alcanza no solo para chantajear, sino imponer aranceles y medidas proteccionistas que, si bien le generarían procesos inflacionarios y recesión económica, a la larga le retribuirán un mayor empleo e inversión. En el corto plazo, estas medidas arancelarias le alcanzarán para minorar su déficit fiscal, ya que le permitirán hacerse de recursos financieros inmediatos a través de los decomisos del crimen organizado y la recaudación de impuestos arancelarios, y salvar a su país de la inminente quiebra. El trumpismo 2.0 es un atentado contra el libre comercio y la dispersión de su planta industrial por el mundo. Es un salvavidas a costo de la quiebra y estancamiento de las economías de los países más débiles, y es también la forma más eficaz de detener la expansión de China y los BRICS en la disputa por la hegemonía mundial. El capital financiero pide a gritos en este momento la reversión de la globalización neoliberal y la relocalización de su planta industrial a su centro, para evitar una caída más estrepitosa de la economía mundial. Dígase, pasar de la financiarización de la economía a un capitalismo más productivista e industrial. Hay que recordar que de las 100 empresas transnacionales más grandes que hay en el mundo, más del 50% son del capitalismo yanqui, por lo que una relocalización a su país de origen, en lugar de una mayor dispersión, reactivaría su economía. Y no hay mejor forma de reindustrializarse que volviéndose proteccionista y acabando en los hechos con el mito del libre mercado. Esto es lo que está en la base y la esencia del reacomodo de las élites, del pase de estafeta entre el capitalismo global anglo-sionista de Obama-Biden al trumpismo proteccionista, mercantilista y estatista. En este tenor de regionalización y competencia de bloques regionales, se verá también un cambio de paradigma en los conflictos internacionales. El trato con Rusia e Israel respecto a Ucrania y la Franja de Gaza son señales en ese sentido. La imposición de aranceles, el recrudecimiento del control migratorio y el combate al narcotráfico para apropiarse del plusvalor ilegal son la principal agenda del imperialismo yanqui. Es lo que está en juego, y el verdadero peligro
y el más grande reto para el proyecto nacionalista de la Cuarta Transformación. Pero también es la oportunidad para ir cortando los lazos de dependencia económica respecto a Estados Unidos y delinear un proyecto más propiamente mexicano. Nuestra vía mexicana a la modernidad se irá delineando en función de las decisiones estratégicas en este embrollo de la guerra arancelaria. El Plan México entra en los terrenos movedizos de la guerra táctica y prolongada. Hasta la próxima.